Bueno, pues veían en los días anteriores, bueno, primero en el día de ayer y antes de ayer, una fuerte propaganda alrededor de que estamos en minoría. Pues aquí sí que estamos en minoría, verdaderamente. Alguien diría asustadoramente, pero no. Es una minoría en la que quiero estar, porque indudablemente estamos viviendo las fases posteriores ya de una historia milenaria en la humanidad que llaman las sociedades patriarcales. Aún se expresa, aún tiene fuerza. No es sino ver los resultados de ayer precisamente, y la minoría de hoy es la mayoría de ayer. Hombres en general, digamos, dirigiendo el poder político en Colombia. Y sin embargo, desde hace mucho tiempo ha comenzado un proceso en donde la igualdad de la mujer se va volviendo un imperativo incluso para la supervivencia humana y de la vida en el planeta. Lo estamos viendo también en estos días, en la destrucción de Gaza y la muerte de la niñez y la barbarie, una barbarie que no puede ser ordenada más que por hombres, no cualquier hombre, un hombre bárbaro para poder lanzar bombas sobre edificios que sabe uno están llenos de mujeres, de niños, de gente que nada tiene que ver con las luchas por el poder de esa misma masculinidad llevada a la barbarie. En tendencia, si el mundo sigue así, pues simplemente la especie humana desaparece. Y una de las maneras, la más eficaz, la prioritaria para detener esa extinción que la ciencia misma nos predice, es que la mujer tenga poder. Que la mujer tenga poder real, que no es simplemente cómo llegar a estas oficinas, sino que es el poder real de la sociedad. Y dentro de esos poderes, porque es en plural de la sociedad, indudablemente el del saber y el de la ciencia. El saber es un poder. Saber y poder, entre otras, es una interesante discusión, porque si esa relación entre poder y saber en Colombia ha sido más bien una negación del saber. Mientras uno observa en las sociedades contemporáneas una gran lucha porque los saberes se puedan expandir con determinados objetivos del poder en esas sociedades, en Colombia lo que hemos tenido es una política que busca renunciar al saber. Lo empecé a vivir después de aprobada la Constitución del 91, que pregonaba un incremento cada vez más grande de recursos públicos dedicados a la educación y por tanto a la ciencia. Una contrarreforma que casi a los pocos años se impuso. La contrarreforma constitucional buscó detener el crecimiento del presupuesto de la educación en Colombia. Había una fórmula allí, los recursos para la educación deben crecer más que proporcionalmente que los ingresos corrientes de la nación. Una frase un poco difícil de entender, pero que era la que había construido la constituyente precisamente para hacer lo que cualquier madre de familia, padre, patriarca incluso, haría responsablemente, y es que de sus ingresos cada vez más, si crecieran, un porcentaje se iría a la educación de sus hijos y de sí mismos. Eso que creó la Constitución como una norma y una orden para toda la sociedad colombiana y el Estado fue contrarreformado en el gobierno de Pastrana, para ponerle nombres propios, en una crisis económica en ese entonces, año 98, recuerdo, 7 años apenas tenía de vida la Constitución Nacional, ante una crisis de la banca. Lo primero que pensaron fue en echarle mano a los recursos de la educación para salvar a los banqueros. Y yo creo que ahí se expresó lo que ha sido
en la discusión política de Colombia la lucha por el saber y la lucha por el no saber. Porque echarle mano a los recursos de la educación para salvar banqueros, pues indudablemente es un contrasentido absurdo en una sociedad que para el momento, para hoy, necesita más y más educación, como alguien dijera alguna vez, más y más luz. ¿Por qué llevar a la sociedad a la oscuridad? A quitarle la luz, a apagar la luz. Quizás por la misma razón que se llevaba el dinero para entregárselo a los banqueros, para concentrar más la riqueza. Y esa es una forma bárbara también, porque esa barbarie también tiene que expresarse en violencia, tal cual lo que estamos viendo hoy. Habría que decirlo un poco bruscamente, también para hacer eso necesitan bombardear niños. Y así fue aprobada la primera reforma contra la Constitución, quitándole los recursos a la educación. Después hubo una fórmula más bárbara, y es que Pastrana no se atrevió a que esa contrarreforma fuera permanente, sino que le puso una fecha. Dijo, no, esto es por unos años, y después sigue el crecimiento de los recursos de la educación. Es un breve paréntesis para salvar a los amigos ricos. Pero vino otra contrarreforma constitucional. Esto también hay que ponerlo con nombre propio, Álvaro Uribe Vélez. Y la volvió permanente para siempre, a menos que se cambie, los recursos de la educación que habían sido construidos y proyectados por la Asamblea Nacional Constituyente se recortaron hacia el futuro hasta que no cambie ese artículo. Y la plata, el dinero, esta vez no se llevó a los banqueros. Esta vez se llevó a algo más grave, a bombardear a los niños, a ejecutar 6.402 jóvenes, a no fundar una sola sede universitaria, a dejar caer las sedes universitarias que existían, a meter el doble de niños en el mismo salón con el mismo profesor, a pagarle menos al profesor. De tal manera que el fruto de esa contrarreforma hoy es que tenemos una sociedad más en la oscuridad. Apagaron la luz y creció la barbarie y la violencia. Eso obviamente no puede seguir. Así no se sostiene ninguna sociedad. Cuando yo he hablado del pacto, del acuerdo nacional, acabo de salir aquí mismo de una reunión alrededor del tema de la tierra, que ha sido un factor de conflicto en la historia colombiana, en su vida republicana y antes. Pues aquí hay que agregar que si bien la tierra es uno de los ejes de un acuerdo nacional que estamos construyendo con dificultades, también la educación debe ser otro eje fundamental de un acuerdo nacional. A diferencia de la tierra, que es limitada, su fertilidad es limitada, la expansión, la cobertura geográfica de la tierra fértil es limitada, difícilmente se puede expandir. Expandirla a veces implica quitar las condiciones básicas de la existencia humana, como si nos expandiéramos por ejemplo, sobre la selva amazónica. En la educación, en el cerebro, tenemos un espacio, una tierra ilimitada. No tiene límite ni muro. Está ahí, sabemos que hay una frontera del saber de hoy y sabemos que en 10 años la habremos superado y dentro de 10 años más y más y más. Más si logramos sobrevivir en este planeta y logramos hacer sobrevivir la existencia en el planeta. Luego, entre tierra y cerebro hay una distancia. Ambos son base de cualquier política de paz. De la tierra sabemos, de su historia, de la lucha por la tierra, de los conflictos, de las normas, de las leyes, de la reforma agraria, de las luchas agrarias, etc. Luchas agrarias que han sido armadas y pacíficas en la historia de Colombia. Pero en las tierras del saber,
en las profundidades del cerebro, en donde la expansión es ilimitada, poco se ha hecho en la historia de Colombia. Quizás Santander y Bolívar, quizás las reformas que pregonaba Rafael Uribe Uribe y por los cuales fue asesinado. Rafael Uribe Uribe, aquí cerca, lo mataron a hachazos porque pretendía la expansión de la educación pública. Quizás en algunos intentos reformadores de la Constitución del 91 y ahora en esta contrarreforma que lo que busca es apagar el saber en el país. Contrarreforma que debe finalizar. Yo sí creo que el artículo original de la Asamblea Nacional Constituyente debe ser restablecido en la Constitución del 91 y esa es una iniciativa que podemos presentar en el Congreso de la República. Es decir, que los recursos crezcan más que proporcionalmente que los ingresos corrientes de la nación, lo cual significa que del presupuesto nacional año tras año cada vez más en términos reales el presupuesto de la educación será un porcentaje el que más tenga del presupuesto en crecimiento. Eso ya nosotros lo estamos practicando. Decidimos en este pedacito de tiempo en que he sido presidente pasar de 53 billones a 70 billones el presupuesto de la educación, que rige para el año entrante. De 53 a 70 es un crecimiento espectacular. Cuando yo era joven y dirigente por allá entre las universidades, la gran pelea del estudiantado era cómo el presupuesto de la educación podía ser mayor que el de defensa, que era el gran presupuesto que se repartía en el país. Bueno, eso es una realidad hoy. Y de lejos, nosotros hemos hecho crecer sustancialmente el presupuesto de la educación. Eso no significa que se gaste, o eso no significa que se gaste eficazmente. Esa es una primera posibilidad, la cama, donde se pueden construir las historias de amor. Pero es la cama. Ahora hay que hacer las historias de amor. Y las historias de amor en este tema es que en realidad, con eficiencia, ese recurso pueda expandir la tierra del cerebro, la tierra del saber en la sociedad colombiana. Cuando se habla en la discusión pública también, dice, no, es que el presupuesto de ciencia y tecnología no creció. Es que la ciencia y la tecnología es un continuum. Si la mamá embarazada no se cuida, ya estamos fracasando en ciencia y tecnología. Cualquiera no lo ve, digamos, simplemente, pero si la mamá embarazada no se cuida, el niño nació con bajo peso al nacer. Y puede tener afectaciones cerebrales irreversibles, así sean invisibles. Ahí comienza la historia de la ciencia y la tecnología. Comienza como una historia de vida y de amor, una historia de amor. El debate de la salud hoy tiene que ver con ese intento. Cuando uno mira en dónde es que se enferma la mujer en Colombia, pues obviamente hay cualquier cantidad de enfermedades, pero en dónde están los grandes factores de morbilidad en la mujer, se empiezan a encontrar alrededor, por ejemplo, del embarazo. Encontramos la mortalidad materna, una de las más elevadas, por encima de los objetivos del desarrollo del milenio. Acabo de ver cómo está creciendo inclusive en este año el indicador de nacimientos con bajo peso al crecer. ¿Qué significa eso? Que en el embarazo la mamá no fue cuidada. Algún porcentaje de ellas incluso muere en lo que se llama la mortalidad materna. Son indicadores de fuerza, son los grandes indicadores que en el mundo miden la eficiencia de la salud, del sistema de salud que se tiene. Pues en Colombia son un desastre. No lo dice la prensa porque no lo quiere decir. Porque quieren es el negocio de la salud, pero no el derecho a la salud.
Y resulta que esa distancia entre el negocio de la salud y el derecho a la salud afecta más a la mujer cuando no hay prevención. Porque entonces la mamá no es cuidada, la mujer embarazada no es cuidada, el cáncer de seno no es visto. Cuando se ve, ya la mujer va a morir, etcétera. Hay una serie de gravitaciones que tienen que ver con la sociedad patriarcal también, que hacen que cuando hay ausencia de la prevención en salud, la más afectada es la mujer y por ende el niño y la niña. Ahí comienza la lucha por la ciencia y la tecnología. Si eso no cambia, no vamos a saber mucho en el futuro. Y eso no está en los presupuestos, y eso no se estudia en la prensa, y ahí no aparece la discusión. Es que si queremos científicos y científicas, necesitamos mujeres bien cuidadas en el embarazo y niños y niñas bien cuidadas, y eso significa dinero público invertido, y eso significa sistemas. Voy a parodiar un poco a mi amiga la alcaldesa, de cuidado, cuidar la vida. Y entonces, a partir de ahí comienza un continuum. ¿Cómo es la primaria? ¿Cómo es que se cuidan los niños en Colombia? Las niñas entre 0 y 5 años, ¿se alimentan lo suficiente? ¿Cuáles son los grados de desnutrición? ¿No logramos disminuir eso? Pues si no logramos disminuir la desnutrición infantil, nosotros no vamos a ser una sociedad de científicos. Y de ahí hasta llegar a este nivel. En este nivel se ha necesitado entonces un programa específico para ayudar económicamente a la mujer a que tenga las mismas posibilidades científicas que el hombre. Ese es este programa Orquídeas. 20.000 millones puede ser poco, pero si miramos qué es invertir en ciencia y tecnología, entonces pasa de lejos por 70 billones de pesos del presupuesto de educación. Pasa por todo un sistema de cuidado estatal de la vida, de la dignidad humana, de la mujer, del niño, de la niña, y obviamente en su escala final, porque si se ha hecho bien la primera tarea, la escala final es cuidar a la científica y al científico, que cada vez más crecerán dentro de la sociedad colombiana si lo hemos hecho bien. Porque ustedes son la luz de la sociedad en los diferentes ámbitos, porque tienen que resolver problemas. El saber no está más que ligado a la resolución de problemas. Así es que el ser humano ha venido evolucionando, solucionando problemas. Y ese solucionar de problemas de manera continua es el crecimiento del saber. Problemas que hoy obviamente son muchísimo más complejos que al principio de la humanidad. Y hoy tenemos al frente la solución de unos problemas que están afectando la posibilidad de que nosotros podamos vivir en este planeta. La crisis climática, y ese es uno de los objetivos de esta ayuda estatal, cómo dirigir la investigación hacia cómo en concreto y en este pedazo del planeta Tierra que llamamos Colombia, podemos ayudar a superar la crisis y podemos adaptarnos fundamentalmente a la crisis climática. ¿Cómo se hace eso? En la biología, en la química, en la atmósfera, en el urbanismo, en la sociología, en la antropología, etcétera. Casi que todas las disciplinas del saber humano confluyen para poder solucionar este problema que está cuestionando la existencia y la vida en el planeta Tierra. Y otros problemas, indudablemente, que son los principales problemas de la sociedad colombiana hoy, y a los cuales tenemos que ponerle el cuidado, la concentración, la capacidad de los conocimientos adquiridos aplicados a la investigación humana. El científico no es un ser extraterrestre. El científico, en el fondo, es una vanguardia de la humanidad que busca cómo solucionarle problemas a la humanidad. No es un tema de mercancía, no es un tema del mercado. No se puede encapsular el saber en lata y venderlo en el supermercado, aunque algunos quisieran,
El saber es colectivo. La primera fórmula de la matemática o del álgebra es el resultado de una acumulación de saber de mucha gente que en el pasado pensó en el mismo problema. Todo saber es colectivo. La colectividad del saber es lo que hace chocar con el neoliberalismo en política. No podemos sobrevivir como individuos solos. Lo somos individuos autónomos, pero el saber es una red colectiva, es un cerebro colectivo. Luego, propiciar las redes del saber es fundamental en Colombia y en nuestro país. Bueno, yo no me extiendo. Espero que este programa tenga eficacia. Todo programa que tiene que ser medido por su eficacia, porque se logren objetivos. El objetivo de este programa es que en el mundo científico colombiano, primero se crezca y segundo, que a su interior crezca más el papel de la mujer. Si este se vuelve un mundo científico femenino, bienvenido sea. Acepto esa condición de minoría absoluta porque así es chévere ser minoría. Así que gracias, muy amables.